¿De verdad crees a la gente tan fácilmente? Te mienten a la cara y aún así afirmas que tienen buenas intenciones. Ese mundo no existe. Hoy te voy a enseñar cómo reconocer cuando alguien te está mintiendo y qué preguntas hacerle para desenmascararlo. Pero este vídeo no es uno de esos videos vacíos de autoayuda. No voy a decirte lo que quieres oír, voy a decirte lo que necesitas oír. Si estás preparado para enfrentarte a la verdad, empecemos. Estas son las preguntas que debes hacerte. Explícame otra vez por qué has dicho eso. Parece una pregunta sencilla, pero esta frase es una de las mayores bofetadas en la cara de un mentiroso. La gente suele decir una mentira una sola vez. Lo hacen rápida e improvisadamente en el momento. Intentan convencerte la primera vez que la dicen. La mayoría de las veces, por costumbre, te alejas confiando en la otra persona, pero tú ya no eres esa persona. En el momento en que te haces esta pregunta, empiezas a desmontar la red de mentiras que ha creado la otra persona, porque cuando una mentira se repite, empieza a descomponerse. No puede ser contada por segunda vez con la misma coherencia ni con los mismos detalles. Cuando un mentiroso escucha esta pregunta, entra en pánico, la cabeza le da vueltas. ¿Qué he dicho? ¿Debo repetir lo mismo? ¿Y si me olvido? Ya no están centrados en ti, están centrados en reconstruir su mentira. Es entonces cuando tú tienes el control. Alguien que dice la verdad no tiene miedo de repetirla. Incluso te dará más detalles porque no tiene nada que ocultar. Pero un mentiroso se pondrá a la defensiva o cambiará de tema, o sus expresiones faciales se deteriorarán. Su tono de voz baja, sus manos se agitan y sus ojos se desvían. Es ahí donde se puede detectar. Lo que importa no son las respuestas, sino la reacción a esta pregunta que susurra la verdad. A veces la gente miente solo para salvar las apariencias, pero tu trabajo no es perdonarlo, sino desenmascararlo. Esta pregunta parece suave, pero en realidad es una prueba incorporada. Al pedir que te lo cuenten de nuevo, en realidad estás diciendo, ¿me has dicho la verdad o has intentado engañarme? Si la otra persona dice la verdad, no se asustará ni se pondrá a la defensiva. Pero si es un mentiroso, es entonces cuando empieza a salir humo. Presta atención a la reacción, no a las palabras. Una frase verdadera no cambia, pero una mentira se delata a la segunda. ¿Con quién más has hablado de esto? Esta pregunta es una de las formas más eficaces, aunque más furtivas, de pillar a un mentiroso. Al fin y al cabo, una mentira suele ser solitaria. Existe sola. Se construye y se cuenta sobre la base de una creencia. Pero la verdad no es así. La verdad se comparte. La verdad se dice. La verdad es algo que los demás saben. Cuando le haces a alguien esta pregunta, en realidad le estás diciendo, ¿existe esto en el mundo exterior? ¿O te lo has inventado en tu cabeza? Esta pregunta descubre al mentiroso. Esto se debe a que cuando construye una mentira, normalmente se dirige solo a ti. Quiere que solo tú lo sepas. Cuenta un incidente, ofrece una excusa o una defensa, pero nada de eso existe fuera de su mente. Cuando preguntas, ¿con quién más has hablado?, hay un vacío. No hay rastro social de esta mentira. Por eso empieza a retorcerse. Quiero decir que no he hablado con mucha gente. En realidad, es la primera vez que hablo contigo. O la más clásica, no he hablado de esto con nadie. Si no has hablado con nadie de un tema serio de tu vida, o estás mintiendo o te están ocultando algo. Las personas que dicen la verdad la comparten con los que les rodean, porque la carga se aligera, las emociones se desbordan, pero un mentiroso crea la historia delante de ti y no puede vivirla en otro lugar. Por eso, esta pregunta es tan importante. El mentiroso intenta atraparte solo, pero con esta pregunta lo atraes hacia la multitud. ¿Ha compartido esta información con alguien más o solo contigo? Cuando pruebas esto,
La mentira empieza a resquebrajarse. Recuerda que la verdad es como una cadena con muchos eslabones, pero una mentira es un solo eslabón y está condenada a romperse. ¿Crees que me lo he creído? Esta pregunta no es una prueba, sino un desafío. Coloca un espejo frente a la otra persona y dile, ahora mírate. ¿Fue realmente convincente lo que dijiste? Esta pregunta no cuestiona directamente la creencia. Más bien mide su inteligencia, su percepción y hasta qué punto se cree su propia mentira. Cuando se hace esta pregunta, al mentiroso le quedan dos opciones: defender su mentira o echarse atrás. En ese momento entra en acción el reflejo de defensa. Empiezan a dar vueltas. ¿Qué quieres decir? ¿Así que no confías en mí? ¿Ocurrió de verdad? Todas estas respuestas están motivadas por el pánico. Cuando alguien te dice algo, cree que te está dominando. Piensa que tiene el control. Pero tú puedes tomar las riendas con esta pregunta. Les demuestras que ya no eres un observador pasivo. Les estás pidiendo cuentas. Es el equivalente psicológico de preguntar, ¿crees que me he comido eso? Una persona que miente odia esta pregunta. Su mayor temor es que no se crea lo que dice. Con esta pregunta le estás diciendo claramente, no creo en la falsa realidad que has creado y voy a destruirla ahora mismo. Alguien que dice la verdad no se siente ofendido por esta pregunta. La verdad no necesita ser creída, se demuestra por sí misma. Pero la mentira solo sobrevive con la creencia. Esta pregunta elimina esa creencia. La historia se derrumba y la mentira queda al descubierto. Por tanto, esta pregunta no es solo una duda, es un desafío, es una bofetada silenciosa. El mentiroso retrocederá o atacará, pero nunca podrán mantenerse firmes, porque ya no es un creyente, sino un interrogador. ¿Cuándo exactamente me dijiste esto? Esta es la pregunta que destroza la percepción del tiempo del mentiroso. Al fin y al cabo, lo que tú llamas mentira a menudo se inventa independientemente del tiempo. Simplemente se introduce para obtener un respiro momentáneo, pero esta pregunta te hace recordar ese momento. Cuando se pregunta, ¿cuándo lo dijiste?, entran en juego tanto el contenido como la cronología del suceso. Esta es un área en la que el mentiroso no está preparado. Una mentira que no ha sido saturada de tiempo se desmorona en un segundo. La gente recuerda las cosas importantes y sabe cuándo las oyó o las dijo. Si fue un hecho real, no ha olvidado el día. Pero si se ha dicho una mentira, el mentiroso tropieza. Empiezan a murmurar, «Oh, fue aquella vez, fue la semana pasada». Los detalles se difuminan, las palabras se alargan, el tiempo de reflexión aumenta. Esto se debe a que la ficción de su mente y el mundo real no coinciden. Es fácil contar una mentira, pero difícil situarla en una línea de tiempo. Al hacer esta pregunta, le está diciendo a la otra persona, si recuerdas el suceso, recuerdas la hora. Si no, la historia no es cierta. Un mentiroso astuto dirá a veces, te lo dije. Esto aumenta la presión. ¿Cuándo me lo dijiste exactamente? ¿Qué día? ¿Dónde? Y pide detalles. La verdad se nutre de los detalles, pero la mentira se ahoga en ellos. Esa es la magia de esta pregunta. Ahoga a un mentiroso que juega con el tiempo en su propio error, los pierde en su propia historia. Y lo que es más importante, ya no eres tú quien cuestiona el pasado, sino quien lo entierra en la historia. No se trata de recordar, sino de confrontar, porque nunca se olvida. Solo esperas el momento oportuno. Repíteme esa parte. Esta pregunta cuestiona una mentira, porque aquí no solo estás cuestionando esa parte, estás sacudiendo toda la estructura. Un mentiroso puede hablar largo y tendido, pero hay una laguna en su narración. La mentira se cuenta una vez, pero faltan los detalles y las conexiones son débiles. Cuando le preguntas,
¿Puedes repetir esa parte? Le das la oportunidad de rellenar los huecos. Cuando tienen que volver a contar la historia, deben recordar la compleja y contradictoria narración que han construido en su mente, y es entonces cuando empiezan a aparecer las grietas. Una mentira no se puede contar siempre de la misma manera. Cuando se les da la oportunidad de repetirla, las contradicciones se filtran. Los detalles que el mentiroso ocultó la primera vez que dijo la mentira se olvidan con el tiempo. En cambio, cuando se les obliga a repetirla, esas partes olvidadas salen a la luz. La base estructural de una mentira se establece en el primer relato, pero con el tiempo esas costuras se aflojan. Al volver a pedir esa pieza, se cortan esas costuras sueltas. El mentiroso empieza a olvidar lo que creía cierto hace un momento. Los huecos entre frases crecen. Dicen, yo lo dije así, y luego se contradicen. Es entonces cuando comete un gran error. La mayoría de la gente entra en pánico y aparta la mirada cuando alguien le dice, ¿puedes repetirme esa parte? Les tiembla la voz. La historia que se han inventado empieza a desmoronarse. Recuerda que la verdad es coherente. Una mentira, en cambio, es más difícil de recordar cuanto más te obligas a recordarla. Los mentirosos olvidan los detalles porque nunca los vieron. Por eso, cuando preguntas, ¿puedes repetirme esa parte? La mentira no puede responderte. Decae. La verdad sale a la superficie. Si me lo dijera otra persona, ¿te creería? Esta pregunta es la forma más dura y directa de desenmascarar una mentira. Hacer esta pregunta a un mentiroso es como ponerle delante de un espejo. Con esta pregunta estás enviando el mensaje, ¿quieres que te crea? Pero, ¿y si me lo dice otra persona? Pone a prueba lo lógico que es lo que oyes y lo lejos que está de la verdad. Los mentirosos siempre se centran en un objetivo, convencer. Pero con esta pregunta los sacas del punto de mira. Aquí se acaba la vida de la mentira. Una mentira solo funciona si se dice a otra persona. Sin embargo, si interviene el punto de vista de una persona ajena, la mentira pierde validez. Mientras el mentiroso intenta convencerte, ¿cómo de convincentes son sus palabras e historias vistas desde fuera? Una vez que te haces esa pregunta, queda claro cómo se siente esa persona. Si dice la verdad, esta pregunta no le molestará, porque la verdad es la misma en todas partes. Pero alguien que defiende una mentira se enfrenta a un dilema cuando se le hace esta pregunta. Puede decir, quería que me creyeras, pero ¿cómo voy a decírselo a otra persona? O intentar zafarse con excusas como, te lo dije en privado. Presta atención a su respuesta después de hacer esta pregunta. Si no puede responder de inmediato, si su tono cambia o si intenta cambiar de tema, sabrás que hay una incoherencia. Después de hacer esta pregunta, la otra persona se pondrá a la defensiva o empezará a contarte la misma historia de forma diferente. Lo más importante es saber que una mentira siempre hay que defenderla. Con la verdad no hay defensa. Esta pregunta indica hasta qué punto eres transparente y hasta qué punto la otra persona quiere ocultar la verdad. El mentiroso tiene dos opciones. O cambia su historia o intenta ocultar la verdad. Sin embargo, cuando haces esta pregunta, los expones, hagan lo que hagan. Si tuvieras que mentir, ¿cómo lo dirías? Esta pregunta es la forma más eficaz de desenmascarar la mentira. Esto se debe a que dejas de lado la mentira y entras en la propia mente del mentiroso. Esta pregunta obliga a la otra persona a pensar, si estuviera mintiendo, esto pone a la persona que intenta defender su mentira en una posición difícil. Quien miente no intenta decir la verdad, sino crear algo que se parezca a la verdad. Sin embargo, cuando haces esta pregunta, estás cuestionando toda su estructura de principio a fin. Hay una trampa detrás de esta pregunta. Si estuvieras mintiendo, ¿lo contarías también? ¿Darías los mismos detalles?
¿O tendrías más cuidado? ¿Ocultarías las cosas de otra manera? Mientras el mentiroso considera la pregunta, piensa, si no me pillas, ¿puedo convertir lo que dices en verdad? Intentará reconstruir toda la historia una vez más para contar bien la mentira. Llegados a este punto, el mentiroso se confunde tanto que puede llegar a olvidar la historia que se ha inventado. Cuando se le hace esta pregunta, el mentiroso hace una de estas dos cosas. O bien baja el tono de voz, o bien intenta aumentar su credibilidad para no estropear la narración anterior. Sin embargo, cada vez que se vuelve a contar una mentira, ésta se vuelve cada vez más falsa. Por lo tanto, una persona veraz puede responder a esta pregunta con claridad porque la verdad es coherente. Sin embargo, un mentiroso inventa tanta ficción que con el tiempo puede olvidar lo que se dijo y cómo se dijo. Un mentiroso no sabe cuántas veces cambiará algo en su mente, incluso al responder a esta pregunta. Por lo tanto, la pregunta, si tuviera que mentir sobre esto, ¿cómo lo diría?, no deja ninguna oportunidad para la veracidad. O tienen que cambiar todas sus declaraciones anteriores, o no pueden dar una respuesta adecuada a esta simple pregunta. Esta es una de las pruebas más poderosas. Esto se debe a que una mentira no puede decirse de una sola manera. La verdad, sin embargo, es siempre simple, y el mentiroso no puede captar esa simplicidad. ¿Dices realmente la verdad en este momento? Esta pregunta es la forma más eficaz y directa de desenmascarar a un mentiroso. Esta frase empieza a cuestionar la esencia de todo. Al preguntarlo, estás transmitiendo claramente el mensaje. ¿Es cierto lo que dices? ¿Sabes que lo que dices es mentira? Esta pregunta revela la verdad sobre la mentira. El mentiroso es consciente de todo. ¿Lo que dice es verdad o es una historia inventada? Al hacer esta pregunta, intentas descubrir la verdad. La verdadera honestidad exige que seas completamente claro con la otra persona. Una persona honesta no duda al responder a las preguntas, no oculta nada y da respuestas claras. Sin embargo, un mentiroso no puede responder a esta pregunta con absoluta claridad. Preguntarse, ¿soy realmente honesto?, crea la necesidad de defenderse. Tendrán que defender la mentira que han estado diciendo durante algún tiempo. Por mucho que la defiendan, el esfuerzo por hacer una declaración que no refleja la verdad solo les arrastrará más abajo. A veces, el mentiroso duda, piensa y hace una pausa cuando se le hace esta pregunta. Otras veces, se pone rígido y cambia de actitud en un intento de ocultar la verdad. Pero recuerda, la honestidad es silenciosa, la mentira llega con estrépito. Después de hacer esta pregunta, puede que a la otra persona se le pongan los ojos vidriosos o que su voz tiemble o se endurezca. La honestidad es sencilla y el mentiroso siempre pierde esa sencillez. Al final, la persona que intenta defender la mentira no puede escapar a la luz de la verdad. Ser honesto significa transmitir no solo lo que se dice, sino también lo que se siente. El mentiroso siempre intenta ocultar algo, pero cuando le haces esta pregunta, su tapadera salta por los aires. Cuando haces esta pregunta, la otra persona se pone completamente a la defensiva o empieza a darse cuenta de lo frágil que es la mentira en su interior. En ese momento, la mentira pierde y gana la honestidad. Hacer esta pregunta revela la honestidad de una persona. ¿Qué pasa si resulta que has mentido? Esta pregunta es la forma más eficaz de acorralar a un mentiroso, porque al hacerla, no solo se cuestiona la mentira en sí, sino también sus consecuencias. Para el mentiroso, esta pregunta desencadena un miedo profundamente arraigado. ¿Y si un día se descubre la verdad? Es una pregunta devastadora, en la que todos los esfuerzos por ocultar la verdad desaparecerán en un instante.
Se puede ocultar algo con una mentira, pero en algún momento la verdad saldrá a la luz. Esta pregunta te recuerda las consecuencias de esa revelación. El mentiroso considera brevemente su error y sus consecuencias. La otra persona lo sabe y, por mucho que la defienda, ahora se enfrentará al impacto devastador de su mentira. La reacción del mentiroso ante esta pregunta lo dice todo. Si duda, demuestra lo difícil que es la situación. Al fin y al cabo, si una mentira sale a la luz, dañará la reputación de una persona, arruinará sus relaciones y destruirá su confianza. Y lo que es más importante, cuando se descubre una mentira, no solo se pierde la confianza, sino que también se proyecta una sombra sobre el pasado de esa persona. Un mentiroso no puede dar inmediatamente una respuesta clara a esta pregunta. Esto se debe a que él o ella tiene que saberlo. Si se descubre su mentira, todo lo que gane le parecerá mucho más importante que todo lo que pierda. Intentará defenderse y quizás darle una excusa. Pero esta pregunta es una invitación a revelar la verdad. El mentiroso siempre cae en una trampa cuando defiende su mentira. A veces el mentiroso puede decir, ¿y qué? De eso también me encargo yo. Pero ha aceptado que la verdad saldrá a la luz algún día. La forma en que la otra persona responde a esta pregunta muestra hasta qué punto está familiarizada con la gravedad de mentir y si es lo suficientemente fuerte como para afrontarla. La verdad siempre gana. Un mentiroso tiene miedo de perder si intenta ocultar la verdad. Después de hacer esta pregunta, puedes ver el miedo a perder en los ojos de la otra persona. El miedo a ser descubierto pesa mucho sobre el mentiroso. Por un momento, el mentiroso considera la posibilidad de perderse no solo a sí mismo, sino también a los que le rodean. Es entonces cuando la mentira empieza a desmoronarse. Si nuestra conversación estuviera siendo grabada ahora mismo, ¿dirías las mismas cosas? Esta pregunta es desastrosa para un mentiroso. Deja al mentiroso con dos opciones. Puede seguir defendiendo su afirmación, siendo esta vez más cuidadoso, o puede echarse atrás por completo y admitir que es imposible ocultar la verdad. Este es el reto más difícil para alguien que defiende una mentira. Esto se debe a que una persona suele hablar creyendo que lo que dice es cierto. Sin embargo, si sabe que sus palabras están siendo grabadas, de repente se siente incómoda. El mentiroso siente la necesidad de defenderse enérgicamente. Su tono de voz cambia y elige sus palabras con más cuidado. Esto se debe a que la existencia de la grabación es un recordatorio de que todo puede ser utilizado más tarde. El mentiroso empieza a cuestionarse todo lo que dijo hace un segundo. Esto se debe a que la idea de que todo lo grabado pueda ser utilizado algún día en su contra demuestra lo arriesgado que es ocultar la verdad. Al hacer esta pregunta, en realidad estás reforzando tu propia posición al tiempo que envías el siguiente mensaje a la otra persona. Si lo que dices es cierto, ¿por qué te opones a que te graben? ¿Por qué tienes tanto miedo? El mentiroso será más cuidadoso gracias a la grabación e intentará corregir cualquier incoherencia en lo que diga. Sin embargo, una vez expuestas estas incoherencias, la conversación grabada se vuelve mucho más incriminatoria. Una conversación grabada obliga al mentiroso a defender la verdad. Pero recuerde, la verdad siempre queda registrada. Una mentira no siempre puede ser grabada. El mentiroso entra en pánico cuando se da cuenta de que existe la grabación. Esto se debe a que se ve obligado a cuestionar su veracidad. Si lo que dice es cierto, da igual que se grabe. Sin embargo, si miente, la existencia de la grabación supone una gran amenaza para él. Tras hacer esta pregunta, la otra persona reforzará sus defensas o revelará la verdad. Una mentira se derrumba bajo el escrutinio. Si es la verdad, la grabación no cambia nada.
Esta pregunta obliga al mentiroso a ponerse a la defensiva o a aceptar tranquilamente la verdad. Esto se debe a que la existencia de la grabación congela la mentira en un punto fijo. La verdad está grabada y todo lo que venga después está condenado. Si a partir de ahora utilizas estas preguntas en tu vida, te resultará más fácil detectar las mentiras a tu alrededor. Recuerda que la verdad siempre es sencilla, mientras que las mentiras son complejas y frágiles. Los mentirosos se ponen a la defensiva en lugar de decir la verdad. Estas preguntas no solo desenmascararán la mentira, sino que también revelarán la verdadera cara de la otra persona. Ahora, armado con este conocimiento, mantente fuerte, sé más cuidadoso y cuestiona siempre la verdad. Si te ha gustado este video, suscríbete. Cuando lo consigas de verdad, todo será más claro y más fuerte. Cuídate.